La respuesta inmunológica es todas esas preguntas que nos van a hablar de conceptos que son preguntables pero que son complicados. Entonces vamos a ir centrándonos un poquito con las preguntas, viendo porque son las respuestas lo que realmente hay que saberse de ese tema. Algunos de ellos no vienen en el manual, así que os aconsejo que cogéis las preguntas y las trabajéis un poco. La pregunta 102. ¿Cuál de los siguientes enunciados consideras falso acerca de la tolerancia materno-fetal? Yo os había dicho antes, el sistema inmune en el embarazo es un gran un misterio magnífico, pero un misterio. Es decir, no tenemos mucha idea de lo que está pasando ahí. Evidentemente, mantener a raya todo el sistema inmune para enseñarle a tolerar a todos los antígenos paternos, al fin y al cabo, el feto va a tener el 50% de los antígenos paternos, que para la madre, como os decía antes, son tan extraños como cualquier virus. Eso tiene unos mecanismos muy complejos y, de hecho, se sabe hoy en día que muchos de los abortos de repetición y las infertilidades ahora ya se consideran de pareja, no de hombre o mujer. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa mujer no tolera, su sistema inmune no tolera los antígenos paternos y que la base de muchos abortos es inmunológica. Ya os digo que el sistema inmune cada vez se nos va imponiendo más. El sistema inmune del embarazo sabemos muy poquito y por supuesto vosotros tenéis que saber lo justo que es lo que viene en las respuestas. Respuesta 1. En la placenta estamos buscando la falsa. En la placenta se ha constatado la existencia de factores supresores como el TGF-beta. Sí, efectivamente, ya os decía, la madre va a hacer por el feto todo lo que pueda y entre ellas inhibir su sistema inmune. El feto lo único que hace es básicamente no tener clase 1 y no presentar lo que tiene ahí. Y con eso ya se da por contento, ya el resto que no va a mamar. Entonces, lo que hace la madre es que toda la placenta empieza a segregar TGF-beta. Y os había dicho, el TGF-beta, el domador de las fieras, la interleucina de respuesta TH3, la supresora, lo que hace es que mantiene a raya ahí a todas las células que llegan. Cualquier celulita que se acerca a husmear a ver qué está pasando ahí queda de repente paralizada por el TGF-beta y ya no se puede mover. Luego el TGF-beta en grandes cantidades para que todo eso sea inmunosupresor. 2. La expresión de HLA-G por parte de los tejidos placentarios es una forma de protegerlos tanto del ataque de los citotóxicos como de los NK maternos. Correcta. Y aquí todos ponen el grito en el cielo. Pero hombre, HLA-G, una letra, clase 1. Clase 1 presentaba... ¿Ves? Mirad. Cuando os dije clase 1 una letra, os decía ABC, no dije las otras. ¿Por qué? Lo hice un poco a propósito. ABC es clase de A, es HLA de clase 1, FETEN, como el que entendemos, el que presenta antígenos a los citotóxicos, NK o CD8. Pero después se descubrió que algunos de esos que se les había dado una letra pensando que eran clase 1, y de hecho es que tienen la misma estructura, tienen la cadena alfa con la beta-2 microglobulina, no se comportaban como un verdadero clase 1. Y esto llamó la atención. Y son básicamente el G, el E y el F, que son los escritos hasta ahora. Esos tres, sobre todo el G, que es el más estudiado, se vio que no se portaba, es decir, que cuando tú pones, incluso fuera del ambiente placentario, cuando tú coges HLA-G y le presentas un antígeno a un NK en HLA-G, ese NK se inhibe. Entonces te quedas así y dices, uy, vamos a volver a hacerlo. Cojo el antígeno de un virus, lo meto en el HLA-G, se lo presento al natural killer y el KIR se manda la señal de inhibición. Y ese mismo antígeno lo pongo en A, B o C, bueno, y el natural killer destroza la célula. Entonces se dijo, bueno, tienen la misma estructura, pero no son activadores. Es un mecanismo que tiene el sistema, el organismo, para mantener a raya un natural killer. Es un inhibidor. Aunque es clase 1 y presenta antígenos del interior, inhibe y no produce una activación. Claro, desgraciadamente también es un arma de doble filo en manos de un virus o un cáncer, que es siempre nuestro temor. Pero en la placenta es un arma estupenda porque el único HLA que va a presentar el sitio trofoblasto, yo os decía, no tiene clase 1, efectivamente no lo tiene, pero sí que hay HLA-G y además en grandes cantidades, está plagadita de HLA-G.
para que cuando se acerquen los natural killer y el TGF-beta no es suficiente, ya tengo el HLA-G para meterlo en vereda, ¿no? Con lo cual no va a ser capaz de activarse. Mirad, algunos abortos de repetición en mujeres que son incapaces de quedarse embarazadas se asocian a que no producen HLA-G. Luego el HLA-G es un mecanismo fundamental para que el embarazo llegue a término. Incluso se cree que para que asienten la placenta, o sea, para que asienten el útero, para que empiece a formarse. Respuesta 3. Durante el embarazo se potencia la inmunidad celular sistémica materna para defender al feto además de la madre. Esa es la falsa. Mirad, la madre hace dos cosas. Inmunosuprime toda la zona de la placenta y por otro lado cambia todo su sistema inmune. Nunca olvidéis, cuando seáis médicos y tengáis delante una embarazada, que una embarazada es una inmunosuprimida. No es lo mismo que la persona que está con corticoides ni con quimioterapia. Efectivamente no es igual, pero es una inmunosuprimida en todos los efectos, sobre todo a nivel intracelular, porque todas sus células bajan. Por un lado segrego TGF-beta, por otro lado HLA-G, pero además lo que voy a hacer es tener en un estado de ralentí a todos mis citotóxicos. Y de esa forma, aunque se me escapara el TGF-beta, aunque el HLA-G no fuera suficiente, encima los tengo ya un poco dormiditos, de tal forma que puedo proteger lo máximo posible a lo que es la placenta. Esto hace que se potencie la inmunidad humoral y por eso las embarazadas siempre se dice que se tenga cuidado con ella en infecciones típicas de los niños que son intracelulares, porque la embarazada no solo el riesgo hacia el feto, sino el riesgo hacia ella misma. Puede producir cuadros muy graves que se escapen de lo que es una respuesta normal, porque en el fondo tienen su inmunidad celular dormida. Pero a cambio además favorece la inmunidad humoral. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que cuando la madre, porque evidentemente algo de sistema inmune tienes que tener, va a tender a producir anticuerpos con mucha más facilidad y mayor cantidad. Y estos anticuerpos habíamos visto que sí que atravesaban la placenta y que atravesaban la placenta. Y resulta que reconocen como extraños los antígenos paternos y se unen a ellos. Imaginaos un antígeno paterno, llega al IgG que va por ahí, lo ve, le llama la atención, se une y empieza: venid chicos, venid aquí a activaros, pero la fracción FC no va ni a contactar con un natural killer que no puede pasar la placenta. En el caso de que pudiera pasarle, contactarlo por lo que fuera, hay TGF-beta por todos lados y HLA-G para inhibir todo eso. Con lo cual, los anticuerpos se van uniendo a los antígenos paternos, pero no se produce activación. ¿Y qué sentido tiene esto? Pues mirad, de esa forma es otro mecanismo de protección más. Se tapan los antígenos paternos, se tapan los antígenos que pueden llamar la atención al sistema inmune materno, de tal forma que en el caso de que haya cualquier historia, rotura placentaria, que las células puedan entrar, o incluso no rotura placentaria, sino cualquier mecanismo de escape, las células puedan entrar, el TGF-beta falle, el HLA-G falle, yo por si acaso tengo tapados los antígenos. Y lo único que va a haber en un natural killer o un CD8 va a ser las fracciones FC, que además no le están llamando la atención. Luego es otra forma de protegerlos. Y esto, ¿por qué os lo cuento? Porque después en el trasplante veremos que cualquier mujer que ha tenido un embarazo está sensibilizada contra los antígenos paternos. Y esto, cuando se sensibiliza contra el HLA paterno, le puede causar un problema de rechazo en un órgano. Para que veáis lo que son las cosas. Cuando luego veamos el rechazo hiperagudo, volveremos a recordar lo que era este concepto. ¿Vale? Respuesta 4. Algunos casos, tanto de esterilidad femenina como de aparición de preeclampsia durante el embarazo, se explican por fallos en los mecanismos de tolerancia materno-fetal. Os he dicho que eso podría ser así, y de hecho incluso la preeclampsia ya muchas veces se considera un problema inmunológico. Y en la respuesta 5. La expresión de faz ligando por parte de los tejidos placentarios también favorece el establecimiento de tolerancia, efectivamente. TGF-beta, HLA-G, los antígenos tapando los anticuerpos tapando los antígenos paternos, y además faz ligando para que cuando se acerque por ahí cualquier célula toque a su faz y la célula muera. ¿Vale? O sea, la madre pone de su parte todo lo que puede. Cambiamos de tercio, nos vamos a una cosa completamente distinta. La pregunta 103. La elección TH1-TH2 es clave en la resolución de las infecciones por parte del sistema inmune
y explica el diferente comportamiento que pueden tener distintos pacientes ante un mismo patógeno. En relación con ellos, ¿cuál de las siguientes posiciones encuentras verdadera en cuanto a la respuesta y curso clínico de la infección por Mycobacterium leprae? Pues mirad, os decía, cuando el antígeno es presentado al linfocito T, en función de lo que le han presentado, decide si va hacia TH1, TH2 o incluso TH3. Pues lo que él elija es lo que nos dará el éxito y la victoria sobre el microorganismo o el fallo y la cronicidad. ¿Nunca os habéis preguntado por el hecho de que haya virus crónicos o bacterias crónicas? Es por una mala elección del sistema inmune. El sistema inmune elige mal y no elige la respuesta correcta. Y no es porque sea un fallo de esas personas, pero es como una forma de la forma que tenemos cada uno de realizar nuestro sistema inmune. Evidentemente el sistema inmune de cada uno es un mundo y no es lo mismo en unas personas que en otras. Hay personas que están todo el invierno con los mocos puestos y constipadas y personas que no se cogen un catarro a tiros. Entonces, evidentemente, eso todo depende de cómo presenta tu sistema inmune, cómo presenta tu HLA, cómo responden tus células, si tienes más tendencia a TH1 que TH2. Todo eso es muy particular en cada uno y es un misterio en cada uno. Pero es lo que nos va a hacer que podamos resolver una infección o no. Igual que el virus de la hepatitis C, pues en el 90% de las personas es crónico, pero hay personas que consiguen eliminarlo. ¿Por qué? Porque hacen la respuesta correcta. En el caso de Mycobacterium leprae, la respuesta correcta es la 2. La lepra tuberculoide existe una respuesta TH1 que es escasamente deformante. Mirad, Mycobacterium leprae era antiguamente, antaño muy antiguo, el mismo que Mycobacterium tuberculosis. La misma bacteria que se extinguió en un momento de la evolución y dio por los dos cuadros. Lo que pasa es que por eso se parecen bastante y tenemos una lepra tuberculoide y una lepra lepromatosa. Al final es la respuesta que hayamos elegido. Cuando el sistema inmune se encuentra con la tuberculosis, muchas veces no produce una respuesta TH1 correcta. Entonces al final lo que termina haciendo es acantonarlo, ser granuloma tuberculoso. La acantona porque no es capaz de matarlo. Entonces al final se queda ahí, pero no se resuelve la infección, no ha elegido correctamente. Y con esto ocurre lo mismo. En la lepra tuberculoide, el sistema inmune opta por una respuesta TH1, entonces mata ese germen rápido y es escasamente deformante. Mientras que la lepra lepromatosa elige una respuesta TH2 y se equivoca. La respuesta TH2, que es para bacterias extracelulares, no es capaz de matar a la lepromatosa. Entonces, como no es capaz de matarlo, es cuando aparece toda esa inflamación crónica intentando matar, que es la que da lugar a la mayoría de los signos de toda la enfermedad. Es tan deformante por esa activación brutal del sistema inmune, porque nadie le está dando la orden de que pare, puesto que el antígeno sigue ahí, no lo está matando correctamente. Luego, la elección TH1 TH2 es fundamental a la hora de librar las batallas. Volvemos a cambiar de tercio y nos vamos a la pregunta 105. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta acerca de las enfermedades autoinmunes? Habitualidad, que es fascinante. Pues la incorrecta, ya os lo digo, es la respuesta 1. La presencia de linfocitos autorreactivos en el organismo siempre indica la existencia de una enfermedad autoinmune de mayor o menor gravedad. Pues mira, si ya en cualquier examen cuando tú dices siempre, nunca, todo o nada, esa ya sabes que no va a ser correcta, porque nunca se puede hablar de medicina al 100%. En este caso es que la presencia de linfocitos autorreactivos es normal. Ya habíamos visto que cuando se formaban los linfocitos, el sistema inmune permite que salgan ciertos linfocitos autorreactivos a cambio de tener una respuesta muy buena frente a los ciertos microorganismos y pagaba ese precio. Pero siempre unos linfocitos autorreactivos que pudiera controlar, y de ahí toda la tolerancia y toda la resistencia de segundas señales, de linfocitos reguladores, etc. ¿Vale? Bueno, pues entonces es normal encontrar linfocitos autorreactivos, más normal en B que en T, hay más B que T, al igual que si me preguntaran, ¿es normal encontrar autoanticuerpos? Pues claro que es normal encontrarlos. Todo el mundo tenemos un porcentaje de ANAs en nuestra sangre. Si nosotros hiciéramos en una población general, y de hecho se hizo un estudio de ANAs, pues hasta el 5% o 10% de la población tiene ANAs positivos. Lo que pasa es que son a títulos bajos.
no son a títulos muy altos. Un ANA a título muy alto que me habla de patología, pero un ANA a título bajo, un 40 o incluso un 80, no me está diciendo nada, me está diciendo simplemente que esa persona tiene linfocitos autorreactivos que están produciendo autoanticuerpos. Normal, pero los tiene controlados. Mientras no haya clínica, no hay problema. En la autoinmunidad eso es fundamental, porque la autoinmunidad nunca es de chichinabo, la autoinmunidad es de verdad. Si hay producción de autoanticuerpos son a títulos altos. La especificidad es grande, los autoanticuerpos, los linfocitos autorreactivos son en una proporción importante. Si el tener un clon autorreactivo o unos cuantos, que os decía que a pesar de todos los controles y básicamente por todos esos controles se permite que salga. La respuesta 2, ¿qué es más frecuente en mujeres? Pues sí, se dio un papel a los estrógenos en la autoinmunidad y todavía a día de hoy no está muy claro, pero parece que no se sabe si es que los estrógenos la favorecen o los andrógenos la evitan. No se sabe muy bien cuál es el tema, pero efectivamente la autoinmunidad es mucho más frecuente en las mujeres. Tal vez porque también tenemos todos esos mecanismos de tolerancia y terminamos dejando pasar ciertas cosas que los hombres no dejarían pasar. No sé, pero al final la cosa es más frecuente en mujeres, sobre todo en mujeres jóvenes. La 3, en las enfermedades autoinmunes cutáneas es frecuente que la lesión autoinmunitaria se desencadene en lugares donde existe un daño previo de cualquier índole. La 4, la depresión y el estrés puede desencadenar una enfermedad autoinmune. Pues esto es lo mismo. Depresión, estrés, una herida que yo me haga, son situaciones de emergencia para el sistema inmune. El estrés es una situación de emergencia, la depresión trastoca mucho al sistema inmune, o un daño que me haga, o incluso un traumatismo, pues evidentemente esa zona tiene un estímulo especial que no tiene el resto de la zona. El hecho de que yo esté estresado esté haciendo que todo mi sistema inmune esté también alerta. Evidentemente son estímulos que hacen que en ese contexto se pueda producir una respuesta inmunológica con muchísima más facilidad, porque estoy activando el sistema inmune además. Y luego la 5, que es más frecuente en la juventud que en la vejez. Las enfermedades autoinmunes son de gente joven. Incluso pensar que las enfermedades autoinmunes son de gente joven que no es gestante. En el embarazo suelen mejorar las enfermedades autoinmunes por todo eso que os decía de esa inmunosupresión que sufre la madre. En general, alguna vez, sobre todo en los humorales, pueden pegarle brotes en el embarazo, pero lo más normal es que las enfermedades autoinmunes mejoren. Y de hecho, las embarazadas te dicen, bueno, es que estoy controladísima del tiroides, ¿cómo sabes que tiene unos controles tan buenos? Sí, efectivamente. Aparte de que el niño empieza a producir hormona tiroidea y ya te está ayudando a regular la tuya, toda la producción de autoanticuerpos se ha caído. Entonces el sistema inmune se queda más tranquilito. ¿Vale? Y por último, la última de esta respuesta inmunológica, vamos a ver una técnica. Las técnicas yo no aconsejo que las estudiéis, porque en general son complejas y las personas que las manejamos a menudo estamos familiarizadas, sabemos más fácilmente, pero en general los médicos estamos poco familiarizados con el laboratorio. Sin embargo, has empezado a preguntarlas últimamente en los exámenes. Así que vamos a ver la que introducimos en las preguntas, lo que es un arma fundamental para cualquier inmunólogo sin el cual no puede hacer nada, que es el ciclometro de flujo. La pregunta 111. Respecto a la ciclometría de flujo, señala la correcta. Pues mirad, la 2. Se basa en el análisis de las características morfológicas y estructurales de las células. Mirad, un ciclómetro de flujo, como veis en la imagen, tenéis ahí una imagen muy bonita, a la izquierda, eso es un ciclómetro de flujo, todo ese aparato inmenso con el ordenador al lado. El citómetro es lo otro, el ordenador. Pues el aparato inmenso es el citómetro de flujo. Y eso en el fondo, aunque lo veis tan inmenso, es un láser. En la derecha tenéis lo que es realmente su actuación. El láser es luz. Entonces, lo que nosotros utilizamos esto es para saber las células, qué tipo de células es la que tenemos entre las manos. Es decir, vamos a utilizar los clústeres para diferenciar. Si yo tengo una sangre, yo quiero saber cuántos linfocitos T y cuántos linfocitos B tiene esta sangre. ¿Cuáles eran los clústeres que tenía que utilizar? Para el linfocito T, el CD3. Para el linfocito B, el CD19. Pues yo cojo monoclonales anti-CD3 que llevan asociado el color rojo. Entonces lo echo en mi sangre. Lo que harán es buscar el CD3 en las moléculas, se unen a él y se quedan ahí pegaditos. Y cojo el CD19 con un color verde y lo echo en la sangre, buscan el CD19 y se quedan ahí pegaditos. Yo eso lo dejo que incube, que se abren, que se unan y entonces lo llevo al citómetro.
Entonces el citómetro coge célula por célula e incide el láser sobre él. Y lo que hace es que se excita y al final de cabo los colores son luz. Entonces, llega el CD3 que estaba en color rojo, incide el láser luz, se excita el color y el citómetro lo lee y dice longitud de onda de 465. Eso es el color rojo. Dice, va, esa célula es roja. Siguiente célula, la excita. Longitud de onda de 655. Vale, esa célula es verde, esta es verde. Y así en cuestión de segundos me analiza 1.000.000 de células. Una por una, excitándolas y viendo qué color son. Entonces yo luego cojo el ordenador, lo miro y le digo, a ver, lo que tú llamas ojo, yo te digo que eso es el CD3. Y lo que tú llamas verde, yo te digo que es el CD19. Y me dice, vale, pues mira, tienes 60% de CD3, un 5% de verdes, que es el CD19. Y el resto de las células no tienen ningún color. Entonces yo digo, vale, 60% de linfocitos T, un 5% de linfocitos EB y luego el 40% restante que son pues, de neutrófilos, NKs, macrófagos, etc. Y esto lo utilizamos todos los días para el diagnóstico de leucemias, de linfomas, de inmunodeficiencias y para cualquier cosa de investigación básica, para saber qué es lo que tienes entre manos y poder mirar los clústeres. El citómetro es la mejor fuente y tan importante que incluso están planteando en bioquímica para un colesterol, para una glucosa, para moléculas normales y corrientes utilizar citometría, porque en cuestión de segundos analizas millones de células.